Pues muchas gracias, buenas tardes y como decía, muchas gracias al grupo Solid Dogs, a todos los participantes hasta el momento, por concederme la oportunidad de participar en este workshop. Y ya que el workshop gira precisamente en torno a la sociedad 4.0 y hago énfasis precisamente en esa palabra, sociedad, creo que es muy conveniente que nos enfoquemos en un aspecto muy característico de esta sociedad 4.0 y me refiero a las redes sociales que, como su propio nombre indica, juegan un rol esencial en ese papel actual de la tecnología en nuestra sociedad. Pues bien, este trabajo que voy a presentar aborda el uso estratégico de las redes sociales como canales de comunicación eficaces para prevenir un problema de violencia sexual relacionado con el abuso de drogas. Existe una amplia variedad de redes sociales y aquí muestro tan solo algunos de los logos de algunas: Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, etcétera, etcétera, se encuentran entre las más famosas, entre las más utilizadas en nuestro país. Son tan solo algunos ejemplos de la enorme oferta existente. Y como ya todos saben, generalmente se enfocan pues, en la prestación de un servicio específico y dirigido, como no, a una determinada audiencia consumidora en particular. Podemos ver quizás un ejemplo ilustrativo de esta amplia oferta al comparar, por ejemplo, ResearchGate y Tinder. Para quien no lo conozca, ResearchGate es una red social dirigida a la comunidad científica con el propósito de visibilizar perfiles investigadores, compartir publicaciones científicas, establecer contactos entre grupos de investigación, mientras que a su vez Tinder tiene un uso muy diferente y consiste en una red social también muy conocida, pero que se enfoca en generar oportunidades para buscar pareja sexual. Únicamente trato de representar esa amplia oferta. Pero conviene también que pongamos el ojo un poco en qué entendemos por redes sociales, ¿no? ¿Qué es una red social y cómo podemos definirla? Y en este sentido, un sentido amplio, se define como una red social aquella estructura social formada por personas o entidades conectadas y unidas entre sí por algún otro tipo de relación o interés común. Pero, por otra parte, siendo un poco más específicos y en el contexto tecnológico y de la sociedad 4.0, nos referimos a las redes sociales online como aquellas estructuras compuestas por un grupo de personas que, compartiendo un interés común, una relación o una actividad, tiene lugar a través de encuentros sociales y se muestran las preferencias, bueno, tiene lugar a través de Internet. En definitiva, ya sabemos a lo que nos referimos. Pero sí me gustaría especificar que si nos ceñimos al contexto nacional, en 2020 se ha observado que el 93% de la población española de 16 a 65 años se declara internauta y a su vez un 87% de esos internautas afirman utilizar redes sociales. Estos datos proceden del estudio anual de redes sociales que realiza anualmente el IAF Spain desde el año 2019. El 51% de estos usuarios de redes sociales son mujeres, mientras que el 49% son hombres. Y a lo largo de mi presentación me enfocaré únicamente en aquellos datos relacionados con el uso femenino de redes sociales debido a la temática que abordo y que explicaré en detalle más adelante. ¿Y cuáles son esas redes sociales de mayor éxito o las más utilizadas en nuestro país? Pues bien, WhatsApp se mantiene como la red social con más usuarios, seguida por orden decreciente por Facebook, Instagram y Twitter. Ahora bien, quiero destacar especialmente el protagonismo que juega Instagram en nuestro país como red social, cuyo uso no deja de crecer año tras año y especialmente no deja de crecer entre los usuarios más jóvenes, entre los menores de 40 años. En este sentido, es muy importante subrayar el carácter eminentemente juvenil de esta red social de Instagram. Se ha observado que el 82% de las mujeres en España conocen esta red social y a su vez, en función de la edad, conocen Instagram el 95% de las mujeres de entre 16 y 24 años y el 78%
de las mujeres entre 25 y 40 años. Lamento que hay un error en la presentación, pero bueno, quiero decir que además, respecto al uso de Instagram, el 67% de las mujeres entre 16 y 24 años la ha usado alguna vez, y el 66% de las mujeres de entre 25 y 40 años también la han utilizado alguna vez. Además, Instagram, junto con WhatsApp, como decía antes, son las dos redes sociales con mayor frecuencia de uso. De hecho, este año, Instagram, perdón, quiero regresar a la diapositiva anterior. De hecho, como decía, perdón, pero los inconvenientes del directo. Como decía, este año las dos redes sociales son WhatsApp e Instagram, las dos más utilizadas, pero Instagram le ha arrebatado la segunda posición a Facebook, y decir que los datos de frecuencia de uso nos indican que el 81% de los usuarios de Instagram en España usan a diario esta red social, y un 56% la usan varias veces al día. Esta intensidad de uso en minutos diarios dedicados al uso de redes sociales ha aumentado este año y, bueno, muy probablemente debido a la situación actual de pandemia, al confinamiento, pero no deja de ser una constante, una característica, este crecimiento gradual a lo largo de los últimos años, desde que hay mediciones, cada vez mayor del uso de las redes sociales y especialmente por parte de los jóvenes. Y en ese sentido, la preferencia por las redes sociales utilizadas también varía considerablemente en función de la generación a la que nos refiramos, de la edad de la que estemos hablando. Así, las generaciones Z e Y son las que más tiempo se pasan conectadas a las redes sociales, aunque si bien pues, la generación Z hace un uso mucho más intensivo incluso. La generación Z incluye a aquellas personas que actualmente tienen una edad comprendida entre los 16 y los 24 años. Estas personas manifiestan preferir, en primer lugar, Instagram, seguido de WhatsApp y YouTube. A su vez, los millennials o generación Y, que son aquellas personas que ahora tienen entre 25 y 40 años, prefieren WhatsApp, en segundo lugar, Instagram y Facebook. En cualquier caso, como pueden observar, lo que quiero resaltar es el éxito que tiene esta red social, Instagram, que se solapa entre ambas generaciones. Y por lo tanto, concluyendo esta primera parte en la que he hablado acerca de las redes sociales, lo que quiero poner de manifiesto es el importante protagonismo que tienen las redes sociales y en concreto Instagram en nuestro país de los jóvenes. Es por esta razón que conviene llamar la atención sobre el potencial de esta red social de Instagram como una vía muy importante de acceso a la juventud. Y esto, cómo no, pues lo sabe muy bien el mercado, lo saben muy bien las marcas, quienes aprovechan las redes para hacer un uso publicitario legítimo, pero sin embargo, ese potencial comunicativo de las redes sociales también es muy útil para hacer llegar a las y a los jóvenes otros tipos de mensajes, mensajes que podemos decir alternativos, relacionados también con diversos temas de utilidad que les afectan directamente, mensajes que podemos decir serían educativos y preventivos. Pues bien, aprovechando ese potencial comunicativo de las redes sociales, desde la Universidad de Alcalá pusimos en marcha un proyecto enfocado en la prevención de un grave fenómeno que afecta especialmente a los jóvenes y en el que se combina, por un lado, el uso de drogas y, por otro lado, la violencia sexual. Este es el fenómeno al que nos referimos como agresiones sexuales facilitadas por drogas. Y se trata, por lo tanto, como trato de ilustrar en la diapositiva, de un fenómeno interseccional. En esta forma de violencia sexual, las víctimas son agredidas cuando se encuentran bajo los efectos incapacitantes de sustancias psicoactivas como, por ejemplo, el alcohol u otras drogas de abuso, o bien fármacos psicoactivos. Las agresiones sexuales facilitadas por drogas se clasifican normalmente en dos grandes grupos en función del modus operandi empleado por la persona agresora. Y en este sentido, en la mayoría de los casos, la víctima es una mujer joven y el agresor un hombre, como suele ocurrir en la violencia sexual. El agresor se aprovecha del estado de incapacidad, como decía antes, experimentado por la víctima, derivado de los efectos provocados por sustancias psicoactivas consumidas tanto voluntaria o involuntariamente.
Cuando el consumo ha sido voluntario por parte de la víctima, el modus operandi se denomina proactivo. En estos casos, ese consumo involuntario se debe bien a la administración encubierta o forzada por parte del agresor. Y a su vez, por otro lado, el modus operandi se denomina oportunista o hablamos de oportunismo cuando los efectos incapacitantes experimentados por la víctima derivan de un consumo voluntario. Existen una gran cantidad de trabajos en nuestro país y en los países de nuestro entorno que indican cómo este tipo de agresiones sexuales ocurren principalmente en contextos de ocio nocturno juvenil, donde converge tanto esa tendencia al consumo de sustancias psicoactivas, especialmente a un consumo excesivo de alcohol, como una tendencia o predisposición mayor a la interacción sexual. Y nuestro grupo de investigación en Alcalá publicó recientemente un artículo también de revisión sobre el fenómeno que recoge las publicaciones sobre el mismo realizadas en España y en los países de nuestro entorno durante los últimos 20 años. Decir que esta publicación está disponible en acceso abierto y que el trabajo llama la atención sobre la necesidad de aumentar la sensibilización social frente a este tipo de agresiones, en concreto y particularmente frente a las agresiones de tipo oportunista. Y es que, aunque estas agresiones, las oportunistas, son las mayoritarias, lo cierto es que a menudo pasan inadvertidas y la atención mediática suele dirigirse principalmente a los ataques de tipo proactivo. Esta atención mediática, que podríamos decir se encuentra desviada de la verdadera naturaleza del fenómeno, no afecta únicamente al tipo de consumo, voluntario o involuntario. El mito sobre el tipo de consumo realizado por la víctima conlleva necesariamente una visión específica también sobre las sustancias involucradas. Y en este sentido, un segundo mito es el relativo a las sustancias. A nivel mediático suele hablarse de la implicación de burundanga, escopolamina u otras de las denominadas drogas de la violación, cuando en la realidad de la mayoría de los casos conocidos es el alcohol la sustancia predominante. Igualmente, un tercer mito es el relacionado con la relación existente entre la víctima y el agresor. Suele hablarse también de que esta relación es que ambas personas no se conocen, son desconocidos entre sí, cuando en realidad la casuística forense nos muestra como en la mayoría de los casos el agresor es una persona cercana a la víctima, que forma parte es una persona conocida para la víctima. Pues bien, estos mitos sobre las agresiones sexuales facilitadas por drogas les dificultan a las víctimas de esta forma de violencia el poder reconocerse a sí mismas como tal, como víctimas. Es decir, las víctimas que interiorizan esta concepción distorsionada sienten o pueden sentir con facilidad que su experiencia no se ajusta a la realidad del fenómeno, que su experiencia no se ajusta a la acción social del fenómeno. Pero es que además de los mitos a los que me he referido, las víctimas de las agresiones sexuales facilitadas por drogas experimentan aún más dificultades. Por ejemplo, la amnesia. Como consecuencia de los efectos psicoactivos provocados por las sustancias implicadas, es habitual que las víctimas padezcan amnesia o tengan dificultades para recordar la agresión sufrida. A su vez, también tienen una ausencia de lesiones debido a que, al encontrarse bajo los efectos de las sustancias psicoactivas, el agresor no necesita ejercer tanta fuerza o tanta represión para poder controlar a su víctima, y es lo que se traduce en menos lesiones. Y, como no, también otra de las dificultades que se encuentran las víctimas en nuestra sociedad es la presencia de un sexismo, de un machismo latente que puede afectar, por ejemplo, a las percepciones sociales sobre el uso de drogas o sobre la propia interacción sexual. Por todo ello, como decía antes, desde la Universidad de Alcalá pusimos en marcha un proyecto de aprendizaje y servicio enfocando en la prevención de las agresiones sexuales facilitadas por drogas. Un proyecto que se titula, como dice la diapositiva, Aprendizaje-Servicio sobre el problema de la sumisión química, que este término, sumisión química, es utilizado habitualmente para referirse al fenómeno. Acción colaborativa e interdisciplinar con coordinación vertical y horizontal en varios grados. El proyecto se trata de un proyecto de aprendizaje y servicio que ha sido reconocido a su vez como acción innovadora de impacto institucional y es
interdisciplinar porque involucra la participación de 6 grados diferentes, abarcando hasta un total de 11 asignaturas distintas. Con verticalidad y horizontalidad nos referimos a que el proyecto alcanza, en su sentido vertical, a alumnos de diferentes cursos y, a su vez, en su sentido horizontal, el proyecto alcanza a alumnos de un mismo curso en diferentes grados. Como proyecto de aprendizaje y servicio, el alumnado participante, después de una primera fase de aprendizaje, diseña y articula un servicio comunitario. Esos servicios, los servicios desarrollados en el marco de este proyecto, consisten en acciones sociales que tienen como objetivo, que buscan prevenir las agresiones sexuales facilitadas por drogas. Y en este sentido, muchas de las acciones preventivas diseñadas y articuladas por el alumnado apostaron por ese potencial comunicativo de las redes sociales para expandir mensajes educativos, mensajes preventivos para la desmitificación del fenómeno y la sensibilización frente al mismo. La gran mayoría de las acciones se desarrollaron en la red social Instagram, por eso hice tanto énfasis en esta red social al principio. Decir que se generaron 16 cuentas, 15 de las cuales han sido coordinadas y articuladas por el alumnado, y a su vez existe también una cuenta oficial, que suman en total más de 2.300 seguidores, que siguen a más de 2.400 personas y que se han traducido en unas 161 publicaciones o acciones de distinto tipo. Estas publicaciones o acciones preventivas emprendidas en las redes sociales se enfocaron en objetivos específicos, en objetivos concretos. Por ejemplo, se enfocaron en desmontar los mitos a los que me refería anteriormente, relacionados con las sustancias implicadas, el tipo de consumo, la relación entre víctima y agresor. A su vez, otro de los objetivos perseguidos por las acciones emprendidas a través de Instagram consistió en publicitar y promover el éxito de acciones de sensibilización que eran presenciales. En este sentido, pues se realizaron también actos presenciales, como por ejemplo varios debates y coloquios en los que participó la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alcalá. Y evidentemente, pues aprovechando los cauces virtuales, esta sensibilización a nivel presencial se complementó con esfuerzos virtuales. En la diapositiva muestro tan solo pues, un par de ejemplos de publicaciones realizadas a través de Instagram y dirigidas a la sensibilización juvenil frente a las agresiones sexuales facilitadas por drogas. Y para ir terminando, porque tampoco quiero dilatarme mucho más en el tiempo, añadir que las redes sociales fueron empleadas también para generar un efecto llamada, es decir, ilustrando la movilización activa de las y los jóvenes frente al problema de las agresiones sexuales facilitadas por drogas. Se publicaron de este modo, además de los mensajes educativos de sensibilización, de los mensajes preventivos dirigidos contra los mitos, se publicaron numerosas fotos del alumnado participante, de mujeres y de hombres, y para ello, pues incluso se diseñó material específico, como por ejemplo los marcos blancos de fotocol que aparecen en la diapositiva. Aquí muestro algunas fotos más. Decir que se movilizó alumnado de 6 grados, de 11 grados diferentes, perdón, de 6 asignaturas diferentes, de 11 grados distintos. Bueno, se movilizó una gran cantidad de alumnados, de hombres y mujeres, y existen muchas fotos, he recuperado tan solo algunas de mis favoritas. Y añadir, por último, que me gustaría también indicar que estos esfuerzos, que se suman a otros muchos, en los cuales participó tanto el alumnado como el profesorado de nuestra universidad, fueron reconocidos recientemente con el Premio Nacional de Juventud en la categoría de Derechos Humanos, que refleja hasta qué punto la universidad, como comentaban antes los participantes en la mesa redonda, tiene un potencial verdaderamente elevado para influir positivamente en nuestra sociedad. En este sentido, el trabajo expuesto, que creo que lo he hecho dentro del tiempo, espero, el trabajo expuesto forma parte de mi tesis doctoral en ciencias forenses,
la cual en realidad estoy a punto de concluir ahora mismo, me encuentro ya en la fase final de redacción y que enfoca la aplicación de la inteligencia forense a la salud pública. No sé hasta qué punto queda tiempo, pero si es así, o si no, quizás más tarde, durante la mesa redonda, me gustaría visualizar este breve vídeo, dura tan solo 2 minutos, que resume muy bien el proyecto en el que se enmarca el trabajo explicado. No sé si será posible ahora. Sí. Si lo activa ya estaríamos en tiempo. A ver. No sé si lo retransmito directamente desde YouTube porque no me lo permite desde la presentación. Quizás por ser un PDF se desactivó el link. Una de las mejores opciones podría ser abrir una pestaña del Chrome y compartir esa pestaña. De acuerdo. Si queda tiempo, lo hago rápidamente. En todo caso, dado que es una cuestión técnica, lo que podemos es dejarla pendiente para la mesa redonda y continuamos con las sesiones y de esa manera nos aseguramos que la calidad de la visualización es la idónea. Perfecto. Pues muchas gracias. Muchas gracias por este espacio.